¿Qué le ocurrió realmente a Ana de Cleves después de su breve y torpe matrimonio con el rey Enrique VIII? Mientras la luz de las velas parpadeaba en la fría sala de piedra de la mansión de Chelsea, los rumores se propagaban por la corte. Ana de Cleves, la mujer que una vez fue coronada reina de Inglaterra, aunque brevemente, estaba muriendo. Su deterioro fue silencioso, lento y en gran parte ignorado por el mundo que una vez la había empujado al centro de atención. La mujer que sobrevivió a todas las demás esposas de Enrique Papizo, que había caminado por una delgada línea entre el peligro y la dignidad, ahora yacía en una cama, pálida y frágil, con una historia casi olvidada. Pero detrás de esta muerte, aparentemente pacífica, había años de aislamiento, incomodidad y enfermedad crónica. Un final trágico para una vida marcada por la política real, la traición y la supervivencia. Ana de Cleves suele ser recordada como la más afortunada de las esposas de Enrique. Después de todo, no fue ejecutada como Ana Bolena o Catalina Howard. No murió en el parto como Juana Seymour, ni vivió bajo la sombra de un tirano como Catalina Parr. Pero llamarla afortunada es no entender su verdadera historia. Una narrativa que comienza con grandes esperanzas diplomáticas y termina con una tragedia silenciosa. Para comprender verdaderamente la horrible muerte de Ana de Cleves, debemos regresar al principio de su improbable camino al trono inglés. Nacida el 22 de septiembre de 1515 en Düsseldorf, en el corazón del ducado de Cleves, Ana fue criada no para ser reina, sino para servir a los intereses políticos de su poderosa familia. Su padre, Juan III, duque de Cleves, era un firme creyente en el cristianismo reformista, pero Ana fue criada en una corte conservadora y profundamente modesta. A diferencia de la rica y vibrante educación de alguien como Catalina de Aragón o Ana Bolena, el mundo de Ana era reservado, práctico y centrado más en la virtud que en el refinamiento. No se le enseñó a bailar ni a tocar instrumentos musicales, y no hablaba inglés ni latín. En cambio, aprendió habilidades domésticas y piedad religiosa, en consonancia con las tradiciones de su tierra natal. Sin embargo, la política pronto la empujó a un mundo mucho más peligroso del que podía imaginar. Tras las muertes y escándalos que rodearon a las tres primeras esposas de Enrique VIII, Inglaterra se encontró en una encrucijada diplomática. Enrique, desesperado por un heredero varón y buscando una alianza contra los poderes católicos, como Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, miró hacia los ducados protestantes del imperio. Thomas Cromwell, ministro principal de Enrique y reformista, vio en Ana de Cleves la solución perfecta. Era noble, protestante y políticamente alineada. Una unión entre Ana y Enrique sería más que un matrimonio. Sería una declaración de alianza. El primer error fatal vino en forma de retrato. Hans Holbein, el joven, un pintor maestro y miembro de confianza de la corte de Enrique, fue enviado a Cleves para capturar la imagen de Ana. El retrato resultante mostraba a una mujer serena, atractiva y elegante. Enrique quedó cautivado. La imagen de Ana, tal como la presentó Holbein, parecía cumplir todas sus expectativas, pero el arte y la realidad rara vez son iguales. Cuando Ana llegó a Inglaterra a finales de diciembre de 1539, Enrique apenas pudo ocultar su decepción. La encontró poco atractiva, rígida y poco inspiradora. El rey, siempre gobernado tanto por sus caprichos como por sus consejeros, se enfureció. De hecho, su primer encuentro fue un desastre. Enrique, siempre romántico, se disfrazó y trató de sorprenderla
caballerosamente en Rochester, esperando conquistarla con su encanto. Pero Ana, ajena a las tradiciones cortesanas inglesas, apenas reaccionó. No lo reconoció ni respondió con la afectuosidad esperada. Humillado y enfadado, Enrique se volvió frío. Desde ese momento, la llamó en privado la yegua de Flandes. Era un apodo cruel e inmerecido, pero se mantuvo. Sin embargo, el matrimonio siguió adelante. El 6 de enero de 1540, Ana de Cleves se convirtió en reina de Inglaterra. La noche de bodas, sin embargo, fue el principio del fin. Más tarde, Enrique afirmó que no pudo consumar el matrimonio, culpando a la apariencia física de Ana y a su supuesta ignorancia en la cama. Según se reporta, dijo a sus médicos que no podía tocarla, a pesar de que ella parecía dispuesta. Si estas afirmaciones eran ciertas, o simplemente una excusa política para lo que vendría después, nadie puede decirlo con certeza. Pero el desenlace fue rápido. En julio de ese mismo año, apenas 6 meses después, el matrimonio fue anulado. A Ana se le dijo que aceptara la decisión o enfrentara posibles consecuencias que seguramente comprendía, habiendo oído del destino de Ana Bolena. Sabiamente, no se resistió. Aceptó la anulación basándose en la no consumación y un compromiso previo. A cambio, recibió una generosa compensación, varias propiedades, incluyendo el Palacio de Richmond y el Castillo de Hever, irónicamente la antigua casa de Ana Bolena, y el título de Amada, hermana del rey. Muchos entonces, y aún hoy, vieron este desenlace como una victoria para Ana. Evitó el hacha, conservó su riqueza y ganó estatus. Pero, ¿cómo se veía realmente esta victoria? Ana era ahora una mujer extranjera, viviendo sola, en una corte extraña, sin familia, sin hijos y sin un verdadero papel. Ocasionalmente era exhibida en eventos públicos para demostrar la magnanimidad del rey, pero tenía poca influencia y aún menos compañía. Sus sirvientes alemanes fueron despedidos, dejándola aislada. Enrique pronto se casó con la joven y vivaz Catalina Howard. Ana tuvo que soportar ver a otra adolescente ocupar el trono que ella apenas había tocado. Su relación con Enrique permaneció cordial, pero distante. Ocasionalmente cenaban juntos, intercambiaban regalos con la familia real, e incluso mantuvo una amistad con la princesa María, hija de Enrique. Pero no se le permitió regresar a su tierra natal, ni jamás se consideró su rematrimonio. Vivió en los márgenes de la historia, presente, pero nunca central. Con los años, Ana se desvaneció en la oscuridad. Permaneció en Inglaterra durante los reinados de Eduardo VI y María Panju. Durante el gobierno protestante de Eduardo, Ana fue ignorada. Bajo María Pratton, una católica devota, Ana reapareció brevemente, esperando recuperar favor debido a su conexión con la Madre de María, Catalina de Aragón. Pero las raíces protestantes de Ana estaban demasiado arraigadas. Nuevamente, se encontró relegada a un segundo plano. Hacia finales de la década de 1550, la salud de Ana comenzó a deteriorarse. Sufría de lo que las fuentes contemporáneas describen como dolor en el pecho, posiblemente consistente con tuberculosis o cáncer. Sus síntomas incluían tos crónica, pérdida de peso y creciente debilidad. En esos años finales, residía en Chelsea Old Manor, una propiedad alejada del ojo público. Sus sirvientes notaban su tristeza, pero Ana nunca se quejaba. Soportaba en silencio, con la misma entereza que mostró cuando fue rechazada como reina. Su muerte llegó el 16 de julio de 1557. Tenía apenas 41 años. Oficialmente, se registró como muerte natural, pero las circunstancias que rodearon su deterioro
dicen mucho. No tenía familia cercana a su lado. No había hijos para llorarla. No hubo funeral de Estado, ni tributo de viuda real. Para una exreina de Inglaterra, su fallecimiento fue discreto e irrelevante. Y aún en la muerte, el tratamiento hacia Ana fue peculiar. Fue enterrada en la abadía de Westminster, un honor raro para una mujer que fue reina solo 6 meses. Pero su tumba pasa en gran parte desapercibida, ubicada en una capilla lateral en lugar de las más ilustres bóvedas reales. Su lugar de descanso final refleja la vida que llevó, digna, pero tranquilamente olvidada. Ana de Cleves pudo haber escapado al cadalso, pero no escapó al sufrimiento que conlleva ser utilizada como peón en uno de los juegos de poder más peligrosos de la historia europea. Su historia no es de triunfo, sino de resistencia. Una historia de una mujer arrojada a un mundo que nunca comprendió, rechazada por un hombre que gobernaba sin misericordia y dejada para navegar el resto de su vida en las sombras de palacios que nunca pudo llamar hogar. Su horrible muerte no fue violenta ni repentina. Fue un borrado lento, una desaparición prolongada de un mundo que nunca la aceptó del todo. Y sin embargo, en esa luz que se desvanecía, Ana de Cleves sigue siendo una de las figuras más silenciosamente fascinantes de la era Tudor. Porque mientras otras murieron dramáticamente, Ana resistió. Las sobrevivió a todas. Y al hacerlo, expuso una verdad que aún resuena. Sobrevivir no siempre es dulce, y la paz no siempre es amable. ¿Qué piensas sobre la vida de Ana de Cleves y la forma en que es recordada? ¿Deberíamos considerarla afortunada o algo completamente diferente? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias ocultas de las mujeres más fascinantes de la historia. Aunque la muerte de Ana de Cleves fue silenciosa, su historia dista mucho de serlo. Ahora que hemos recorrido su breve reinado como reina y sus apagados últimos días, es fundamental entender la intrincada red de política Tudor, religión y rivalidades personales que moldearon cada capítulo de su vida en Inglaterra. Porque aunque Ana pudo haber evitado el cadalso, fue completamente prisionera de su tiempo, atrapada entre la ambición y la apariencia, el poder y la percepción. Tras la anulación de su matrimonio, en julio de 1540, Ana enfrentó una encrucijada peligrosa. Su posición podría haberse desmoronado fácilmente en desgracia o incluso en ejecución. Pero jugó su carta con inteligencia. Su decisión de someterse a la voluntad del rey y aceptar la anulación sin resistencia fue quizás el movimiento más estratégico de su vida. Al hacerlo, no solo aseguró su seguridad, sino también una compensación generosa que le permitió vivir con relativa comodidad. Dicho esto, la realidad de su vida cómoda es mucho más compleja de lo que parece en el papel. Enrique VIII pudo haberle otorgado públicamente el título de amada hermana del rey, pero eso no se tradujo en poder real o libertad. Ana vivió en una jaula dorada, rodeada de lujos, pero aislada de la influencia de la corte y de cualquier conexión humana significativa. Después de la anulación, se trasladó entre varias propiedades que Enrique le había otorgado: el Palacio de Richmond, el Castillo de Hever y Bletchingley. También se le concedió una pensión anual de 3.000 libras esterlinas, una suma significativa en aquel tiempo. Sin embargo, incluso con estos privilegios, Ana seguía estando a merced de los cambiantes estados de ánimo de Enrique. No tenía seguridad legal, ni títulos permanentes, más allá de los que Enrique personalmente le otorgaba. Si lo hubiera disgustado o cometido un error, su fortuna podría haber cambiado
de la noche a la mañana. Vale la pena señalar que la supervivencia de Ana no se debió únicamente a la suerte o la pasividad, se debió a la inteligencia. Tuvo la previsión de darse cuenta de que resistirse a Enrique solo conduciría a su ruina. En una corte donde las esposas podían ser descartadas, desacreditadas o decapitadas con aterradora facilidad, Ana hizo algo que pocos lograron. Navegó su caída con dignidad y sobrevivió a la tormenta. Eso en sí mismo habla de su resiliencia silenciosa. Aún así, el precio de esa supervivencia fue alto. Después del ascenso de Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique, Ana se encontró en una posición incómoda. No solo había sido reemplazada, sino reemplazada por una joven de casi la mitad de su edad. Catalina era todo lo que Ana no era: joven, coqueta e inglesa. Peor aún, comenzaron a circular rumores de que Ana aún albergaba esperanzas de volver al trono, que quizás pensaba que la anulación podía revertirse. Ya fueran ciertos estos rumores o fabricados por los aliados de Catalina, colocaron a Ana en una posición precaria. Enrique, siempre desconfiado, comenzó a distanciarse aún más. Ana fue excluida de la vida de la corte. Su presencia ya no era necesaria, y su papel, como amada hermana, carecía de función real. Se convirtió en algo así como un fantasma en la corte Tudor, reconocida, respetada en papel, pero mantenida alejada de cualquier influencia real. Y sin embargo, permaneció. Cuando Catalina Howard fue ejecutada por adulterio en 1542, algunos especularon que Enrique podría reconsiderar a Ana. Después de todo, seguía soltera, era políticamente útil y nunca había hablado mal de él. Pero Enrique nunca miró atrás. Su orgullo había sido herido durante su primer matrimonio, y no vio razón para revivir esa humillación. En su lugar, se casó con Catalina Parr, en 1543, una unión más basada en la compañía y las creencias religiosas compartidas que en la pasión. La vida de Ana después del último matrimonio de Enrique se volvió aún más marginal. Se le permitió permanecer en Inglaterra, pero no se le ofreció ningún papel político importante ni misión diplomática. Continuó administrando sus propiedades y participando en algunas obras de caridad, pero estas eran actividades privadas, no encargos reales. Ocasionalmente, era invitada a la corte para eventos importantes, como la coronación de Eduardo VI. En esas raras apariciones, mantenía su dignidad, vestía sus mejores galas y sonreía obedientemente para los retratos. Pero detrás de la fachada pública había una mujer que sabía que no podía confiar plenamente en las buenas intenciones del rey. Con la muerte de Enrique en 1547, muchos en la corte esperaban que Ana se desvaneciera discretamente en la vida privada. Su testamento no la mencionaba más allá de confirmar sus pensiones. Ya no estaba legal ni socialmente vinculada a la corona. Aún así, Ana esperaba mantener algo de relevancia durante el reinado de Eduardo VI, el hijo protestante de Enrique. Como protestante, imaginaba que podría encontrar un nuevo propósito bajo el nuevo régimen, pero el gobierno reformista bajo Eduardo fue indiferente con ella. La veían como un vestigio de una alianza política fallida. Su estatus, como exesposa de Enrique, no le otorgaba ninguna verdadera influencia. Fue educadamente ignorada, otro recordatorio de que su valor para la corona inglesa siempre había sido transaccional. No fue hasta que María I tomó el trono en 1553 que Ana volvió a ver una chispa de oportunidad. María, católica devota e hija de Catalina de Aragón, podría haber tenido razones para mirar favorablemente a Ana. Después de todo,
Ana nunca se opuso a los derechos de María durante las crisis sucesorias. Siempre había tratado a María con amabilidad e incluso compartieron cierta simpatía mutua. Pero esa breve esperanza de alianza se desvaneció nuevamente por la política y la religión. La corte de María era ferozmente católica. Ana, criada como luterana y alineada con los reformistas protestantes, fue nuevamente empujada a los márgenes. No podía alinearse completamente con el régimen de María sin renunciar a sus creencias. Y a diferencia de algunos, Ana no comprometió sus principios. Esta resistencia silenciosa pudo haber salvado su alma, pero selló su destino como una outsider política. A medida que envejecía, Ana comenzó a sufrir problemas de salud cada vez mayores. Se la describía con frecuencia como fatigada, tosiendo y mostrando signos de deterioro físico. Algunos informes mencionan un dolor continuo en el pecho, una frase común en los registros Tudor para describir enfermedades respiratorias, como la tuberculosis o complicaciones de cáncer de mama o pulmón. En una época sin tratamiento real para tales condiciones, su deterioro fue lento y doloroso. En sus últimos años, Ana se retiró casi por completo de la vida pública. Se trasladó permanentemente a Chelsea Old Manor, el mismo lugar que alguna vez había sido hogar temporal de Catalina Parr. Allí, rodeada de un grupo reducido de sirvientes, Ana se preparó en silencio para la muerte. Revisó su testamento en 1557, dejando pequeños obsequios y sumas de dinero a sus sirvientes leales. Cabe destacar que dejó dinero a los pobres de Lewes, Southwark y Lambeth, demostrando su naturaleza caritativa incluso en la muerte. El 16 de julio de 1557, Ana de Cleves murió. Tenía apenas 41 años. A diferencia de las muertes dramáticas que sufrieron las otras esposas de Enrique, el fallecimiento de Ana careció de espectáculo. No hubo escándalo, ni juicio, ni hacha del verdugo, pero tampoco hubo gran luto. Murió prácticamente sola, sin ceremonia. Su muerte fue tratada más como la de una noble que como la de una exreina de Inglaterra. Incluso, su funeral, celebrado en la abadía de Westminster, fue sorprendentemente modesto. Fue enterrada en una capilla lateral, la misma abadía que alberga las coronaciones de reyes y reinas. Pero su tumba permanece discreta, rara vez visitada o reconocida por los turistas modernos. En muchos sentidos, la tranquilidad de su muerte refleja el silencio que rodeó su vida tras la anulación. Ana nunca fue realmente aceptada por Inglaterra, fue útil y luego desechada. Digna, pero ignorada. Sobreviviente donde otros perecieron, pero sufriente igualmente. ¿Y cuál fue su legado? Hoy, Ana de Cleves suele ser recordada como la esposa que se escapó, la que esquivó la ira de Enrique y vivió para contarlo. Pero esta caracterización minimiza la realidad de su experiencia. Ana no simplemente escapó. Ella resistió. Navegó por una corte extranjera, sobrevivió al rechazo político y logró preservar su vida y una pequeña medida de autonomía en un mundo donde las mujeres, especialmente las reinas extranjeras, tenían poco control sobre su destino. Su muerte puede haber sido tranquila, pero estuvo lejos de ser pacífica. Fue el capítulo final en una vida llena de oportunidades perdidas, fuerza sutil y tragedia silenciosa. Es un recordatorio de que no todo sufrimiento tiene un rostro dramático y que no todos los héroes hacen ruido. ¿Crees que Ana de Cleves ha sido injustamente eclipsada por los destinos más dramáticos de las otras esposas de Enrique? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides dar me gusta y suscribirte
para más análisis profundos de las vidas olvidadas, de las figuras más incomprendidas de la historia. Para comprender verdaderamente la tragedia silenciosa de la muerte de Ana de Cleves, debemos mirar más de cerca, explorar el choque cultural, las dinámicas de poder peligrosas en la corte Tudor y el juicio despiadado que enfrentó Ana no solo de parte de Enrique Wechne, sino también de su círculo íntimo, los nobles y hasta del pueblo inglés. Su vida no fue simplemente una historia de rechazo y resignación, fue una de desarraigo, incomprensión y una supervivencia sutil pero firme. Ana de Cleves no llegó a Inglaterra como una novia cualquiera, sino como la esperanza de un ambicioso proyecto diplomático. Para los de su tierra natal, la alianza con Enrique VIII fue un triunfo. Inglaterra era uno de los reinos más ricos y formidables de Europa. Pero la realidad de la vida en la corte inglesa era algo para lo que ningún entrenamiento cortesano podía prepararla. Pensemos en cuán ajena debía parecerle Inglaterra cuando llegó en diciembre de 1539. Solo hablaba alemán y quizás algo de francés. No estaba familiarizada con los elaborados rituales y costumbres de la corte Tudor, donde la apariencia de una mujer y su habilidad para halagar al rey podían determinar su destino. En la corte de Cleves se alababa a las mujeres por su piedad, obediencia y modestia. En la corte de Enrique se valoraba la belleza, el encanto, la habilidad musical y la agudeza. Ana no tenía esas cualidades, al menos no de la manera que los ingleses esperaban. Desde el principio fue juzgada no solo por Enrique, sino por toda la corte. Su vestimenta rígida, su acento fuerte y su incapacidad para tocar el laúd o cantar baladas la convirtieron en objeto de burla silenciosa. Ana no era tonta, ni carecía de personalidad, pero había sido arrojada a un entorno que demandaba que fuera una joya resplandeciente. En cambio, era una mujer práctica y sensata, criada para ser duquesa, no mariposa cortesana. A pesar de sus desventajas personales, Ana se condujo con notable dignidad. Nunca habló mal de Enrique, incluso después de la anulación. Nunca luchó en público. Y aunque algunos historiadores la han criticado por su pasividad, otros ven en ello inteligencia. Sabía cuándo retirarse, cuándo complacer y cuándo aceptar que el poder no estaba a su alcance. Sin embargo, la actitud de Enrique hacia ella fue lamentable. No solo la humilló en privado, sino también en público. Se burló de su apariencia y tras la anulación se aseguró de que todos supieran que no lo había complacido. Compartió historias, quizás exageradas o completamente inventadas, sobre su torpeza, su cuerpo desagradable y su supuesta ignorancia sexual. Estos no eran solo insultos personales, eran calumnias políticas diseñadas para proteger su imagen y justificar otro matrimonio fallido. Ana tuvo que cargar con la vergüenza del rechazo sin poder defenderse. En un mundo donde la reputación lo era todo, las burlas de Enrique dejaron una mancha que nunca pudo borrar. Y sin embargo, a pesar de esto, se mantuvo leal en público. Cuando Enrique se casó con Catalina Howard, Ana lo felicitó y le envió regalos. Cuando le pidió que alojara huéspedes en el castillo de Hever, obedeció. Ana de Cleves conocía bien su papel en el juego y lo jugó con una fuerza silenciosa. Pero no debemos romantizar su resistencia demasiado. Su aislamiento fue real. Después de la anulación, no tenía verdaderos amigos en Inglaterra. Sus damas de compañía alemanas fueron despedidas. Su familia estaba lejos y la nobleza inglesa nunca la aceptó del todo. Incluso el pueblo la veía con una mezcla de confusión y sospecha. Era extranjera,
una reina fallida y protestante en un país que pronto oscilaría violentamente entre el protestantismo y el catolicismo según quien portara la corona. Incluso su riqueza tenía condiciones. Sus propiedades eran lujosas, sí, pero estaban controladas por hombres de la corte. No podía tomar decisiones independientes sobre sus tierras o sus inquilinos sin aprobación real. Su ingreso anual era generoso, pero podía ser reducido o eliminado por orden del monarca. Su existencia no era realmente libre, sino tolerada. Vivía con lujo, pero siempre bajo una sombra. Esta lenta erosión de su relevancia continuó después de la muerte de Enrique. Bajo el reinado de Eduardo VI fue ignorada. Bajo María I fue considerada sospechosa. Y durante estos años, Ana envejeció prematuramente. A mediados de sus 30, su salud ya estaba seriamente comprometida. Las descripciones de ella durante este periodo hablan de una mujer que se había vuelto pálida y enfermiza. Su figura antes robusta había adelgazado. Su energía se desvanecía por años de estrés y dolencias físicas. La medicina Tudor era, en el mejor de los casos, primitiva. Las enfermedades crónicas se trataban con remedios herbales, sangrías, purgas y rezos. Si Ana tenía tuberculosis, como muchos sospechan, no había esperanza. La enfermedad habría provocado una tos persistente, dolor en el pecho, fiebre, pérdida de peso y fatiga. Sus sirvientes probablemente hicieron lo mejor que pudieron para aliviarla, pero no había cura ni alivio real. Para cuando Ana llegó a los 40, su vida diaria se había reducido a unas pocas habitaciones, unos cuantos sirvientes leales y visitas ocasionales de nobles comprensivos. Aún recibía correspondencia de su hermano en Alemania, pero ya no se le consideraba útil en ningún sentido en la corte. Su muerte, el 16 de julio de 1557, no fue repentina. Fue una desaparición larga y lenta. Incluso en la muerte, la historia de Ana estuvo marcada por lo discreto. No hubo duelo público. No semanas de luto oficial. Fue enterrada en la abadía de Westminster, sí, pero su tumba está escondida, carente de la grandeza otorgada incluso a algunos nobles menores de Enrique. No hay gran monumento, ni estatua de mármol, ni efigie dorada. Solo una losa de piedra, fácil de pasar por alto entre tantos otros nombres en la abadía. Y eso es lo más desgarrador de la historia de Ana de Cleves. Nunca fue odiada como Ana Bolena, nunca adorada como Juana Seymour, nunca temida como Catalina Howard. Fue tolerada, respetada lo suficiente para sobrevivir, pero nunca amada lo suficiente como para importar. Su horrible muerte no fue violenta, pero sí cruel en su soledad. Olvidada por el mundo que una vez la llevó al trono, Ana murió, como vivió, tras Enrique, en silencio, con decoro, en el fondo de todo. Pero los historiadores modernos están empezando a reevaluar su vida. En una era donde ahora entendemos la fuerza que se necesita para sobrevivir en sistemas opresivos, Ana de Cleves destaca no como una figura trágica, sino como una poderosa en su discreción. Se adaptó, negoció, sobrevivió. Aguantó donde muchos otros no pudieron. Eso no es debilidad, es coraje. Y es hora de que le demos el reconocimiento que nunca recibió en vida. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Ana de Cleves? ¿Habrías aceptado la voluntad del rey o luchado por tu corona? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Y si te interesa escuchar las historias no contadas de las supervivientes silenciosas de la historia, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para más contenido. A medida que se cierra el capítulo final de la vida de Ana de Cleves,
No nos encontramos con un gran escándalo ni con un espectáculo de sangre, sino con algo mucho más inquietante: el silencio. Un silencio que dice mucho, porque su historia no es de drama y caída, sino de resistencia callada, sufrimiento ignorado y una fortaleza que la historia rara vez reconoce. Y aunque su muerte no estuvo marcada por el hacha del verdugo ni por juicios tormentosos, fue, en su propio modo, verdaderamente horrorosa. Horrorosa porque fue solitaria, horrorosa porque fue lenta, y horrorosa porque el mundo, que una vez exigió tanto de ella, ni siquiera se detuvo a lamentarla cuando se fue. Ana de Cleves no tuvo hijos que perpetuaran su memoria. No tuvo un cónyuge sobreviviente que construyera su legado. Ningún poeta escribió sobre su virtud. Ningún noble lloró en su tumba. Se desvaneció de la historia tal como vivió sus últimos años, en las sombras. Pero lo que hace poderosa su historia es que resistió lo que habría destruido a la mayoría. Reflexionemos sobre eso. Ana sobrevivió a Enrique Cotno por una década completa. Vio a 5 de sus 6 esposas subir y caer. 2 fueron decapitadas. Una murió en el parto. Una fue repudiada. Una más, viuda. Y sin embargo, Ana, la llamada yegua de Flandes, la princesa extranjera que no fue del gusto del rey, eligió un camino diferente. Mientras otras jugaban y perdían el peligroso juego de la política Tudor, Ana, silenciosamente, se retiró y vivió. Pero sobrevivir tuvo un costo. Sus años posteriores a Enrique estuvieron marcados por la pérdida de relevancia, el deterioro de su salud y el aumento del aislamiento. Permaneció en Inglaterra bajo 3 monarcas: Eduardo VI, María I e Isabel I, y bajo cada uno de ellos fue mantenida a distancia. Demasiado protestante para María, demasiado extranjera para los consejeros de Eduardo, demasiado insignificante políticamente para Isabel. Cuando murió en 1557, Ana tenía 41 años. No era anciana, pero sí envejecida, más allá de su edad, por una vida navegando costumbres extranjeras, el rechazo real y una incertidumbre constante. Murió en Chelsea Old Manor, la misma propiedad a la que se había retirado en busca de paz tras su anulación con Enrique, y el mismo lugar que una vez ofreció refugio a Catalina Parr. No se registraron palabras finales dramáticas, no hubo testigos de la corte ni cronistas para inmortalizar su último suspiro. En su lugar, solo estaban sus sirvientes, fieles, discretos y probablemente desolados. En su testamento final, Ana les dejó tokens de gratitud. Recordó sus años de servicio silencioso y reconoció su lealtad. Había bondad en su muerte, aunque no hubiera grandeza. Su entierro, también, fue modesto. Sí, reposa en la abadía de Westminster, un honor raro para una reina no inglesa y no reinante. Pero su tumba está en un pasillo lateral, cerca del altar mayor, apenas notada por los visitantes modernos. La lápida es simple. No hay efigie de mármol. No hay epitafio elaborado. En vida se le concedió el título de amada hermana. En la muerte se le otorgó algo mucho menor: una tumba silenciosa y una memoria que se desvanecía. Y sin embargo, la misma simplicidad de su lugar de descanso refleja la humildad con la que vivió. Es fácil recordar a Ana como la que se salvó, la esposa afortunada, la que sobrevivió a Enrique, pero esa etiqueta la reduce injustamente. No fue simplemente afortunada, fue estratégica, fue sabia. Mantuvo su dignidad en un mundo que castigaba la dignidad femenina. Y fue humana, en una corte que a menudo olvidaba que las reinas también sufrían, también temían, también querían paz. La historia de Ana importa
porque desafía lo que entendemos por poder. A menudo asociamos la fuerza con la acción, batallas ganadas, discursos poderosos, coronas conquistadas. Pero la fuerza de Ana fue más sutil. Estuvo en la manera en que mantuvo su gracia frente al rechazo público, en su negativa a volverse amarga, en su capacidad para construir una vida dentro de un reino que la había usado y luego dejado de lado, en el silencio que soportó con firmeza. Y tal vez eso sea lo más horroroso de su muerte, lo profundamente que se pasó por alto su humanidad. No fue villana, no fue heroína trágica, no fue santa ni conspiradora. Fue una mujer entregada como premio político, juzgada injustamente, humillada por un rey, y aún así resistió. Merecía más que un exilio silencioso, más que un matrimonio de 6 meses, más que ser recordada como un error de retrato. Entonces, ¿qué podemos aprender de su historia? Que no todo horror es violento, que a veces el sufrimiento más profundo ocurre tras puertas cerradas, que la historia olvida a quienes no gritan, pero nosotros no tenemos que hacerlo. Hoy, Ana de Cleves está recibiendo una nueva mirada. Los historiadores ahora la ven con más empatía. Documentales exploran su resistencia. Escritores, artistas y cineastas han comenzado a imaginarla como algo más que una esposa rechazada. Fue la única esposa de Enrique Weipzig enterrada en la abadía de Westminster. La única que no fue deshonrada. La única que nunca tuvo que temer al verdugo. Pero eso no significa que su vida fue fácil, ni que su muerte fue pacífica. Fue tranquila, sí, pero inquietantemente tranquila. Al concluir este recorrido por la vida y la muerte de Ana, recordemos que la historia favorece el ruido, pero es el silencio el que guarda las verdades más profundas. Y Ana de Cleves, con toda su gracia olvidada, dejó un legado no escrito en poder ni rebelión, sino en resistencia. Así que, la próxima vez que alguien te diga que Ana fue afortunada, pregúntale, ¿qué es realmente la suerte? ¿Es conservar la cabeza pero perder el lugar? ¿Es sobrevivir pero ser olvidada? ¿O es elegir vivir con dignidad, incluso cuando el mundo te considera sin valor? Puede que Ana de Cleves haya muerto sola, pero su historia, al fin, está siendo escuchada. ¿Qué opinas del viaje de Ana? ¿Te sorprendió algo? ¿Crees que merece más reconocimiento en los libros de historia y la cultura popular? Conversemos en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que ame la historia tanto como tú. Hay muchas voces, como la de Ana, perdidas en el tiempo, enterradas en tumbas silenciosas, pero estamos aquí para desenterrarlas. Una historia a la vez. Gracias por ver. Si lo encuentras interesante, aquí tienes otro video interesante.